Hola Fernanda, ¿cómo te va? Daniel Greche te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer tenerte aquí en tiempo real en la pantalla de Crónica HD. ¿Podemos definir como exitoso el IFE? Sí, claro, absolutamente. Tiene como dos grandes éxitos. Uno tiene que ver con que nos habíamos propuesto acompañar a las familias argentinas a través de un decreto que firmó el presidente de la Nación el 23 de marzo, que a partir de esa firma lo que sucedió fue que ese gran esfuerzo en relación al cuidado sanitario que se había propuesto el gobierno para con las familias y por supuesto el impacto del aislamiento había generado en las familias argentinas una cuestión de retroceso en materia de ingresos económicos. Sí. Esta decisión tuvo que ver con la posibilidad de ingresar 10.000 pesos a casi 9 millones de argentinos y argentinas, que a partir de ese día empezó un cronograma extenso, pero que terminó hace un tiempito con ese primer pago. La realidad es que como justamente fue una medida muy acertada, no solo para acompañar individualmente las familias, sino en función de que esas familias consumieron en los comercios de proximidad, en los almacenes, en los lugares donde se vende comida cerca de sus barrios, también generó un impacto económico que es bien importante. Sí. Así que por eso mismo se decidió, el presidente de la Nación tomó la decisión de pagar por segunda vez este ingreso excepcional, que es el IFE, que arrancamos esta semana el lunes con el cronograma de asignación universal. O sea, aquellos titulares, mamás y papás de chicos de la asignación universal cobraron no solo la asignación, sino también los 10.000 pesos. Fernanda, ¿hubo algunos problemitas, algunas complicaciones o demoras o tardanzas? No sé la definición que uno pueda buscar con respecto al primer pago del IFE. Hoy, en este segundo pago, recién repasábamos la placa, ¿no?, informativa, mucho más claro. ¿Lo podés definir como más efectivo este segundo pago? Sí, más ordenado, Más ordenado. más simple de entender para las familias, básicamente, más ordenado. Básicamente lo que vamos a hacer es que es un cronograma que tiene como 3 etapas. La primera etapa cobran aquellos titulares de la asignación universal, es lo que está en curso ahora. Dura 10 días hábiles y lo que vamos a hacer ahí es que 2.400.000 personas tengan su ingreso de IFE en el mismo momento que tienen su ingreso de asignación universal. Cuando esta etapa del cronograma, más o menos para que tengamos idea, el cronograma dura entre 4 y 5 semanas. Sí. Entonces, cuando termine esta primera etapa, van a acceder al ingreso familiar de emergencia todas las personas, hombres y mujeres que tienen registrado un CBU, vale decir que tienen una cuenta bancaria. Y cuando terminen esa enorme cantidad de argentinos y argentinas, incluso algunos quiero contarles que por ahí habían elegido otra forma de pago, o cobrar en el correo, o cobrar por alguna cuenta a partir de algo que sucedió que tenía que ver con algo que se llama punto efectivo, que era una suerte de clave y de código que se enviaba. Bueno, toda esa gente ya tenía tal vez un CBU, así que ahora lo vamos a hacer bastante más fácil porque le vamos a depositar el dinero del organismo, va a efectuar ese pago a través de su cuenta bancaria. Y sí nos van a quedar, por último, en la tercera etapa, para la última semana de este cronograma, aquellos hombres y mujeres que nunca han tenido una cuenta bancaria, que nunca han estado en el sistema formal bancario. Y esto para nosotros es importante porque, como todos sabemos, esta pandemia tiene que poder permitirnos que semejante crisis deje abierta alguna oportunidad de seguir pensando cómo construir una Argentina más parecida a una Argentina de iguales, ¿no? Sí. El presidente de la Nación dice que la pandemia puso de manifiesto el grado de desigualdad que Es verdad. los argentinos y las argentinas. Entonces, también posiblemente más adelante haya otras medidas del gobierno y entonces es bien importante que los ciudadanos y las ciudadanas queden bancarizadas con una cuenta en el banco, así que termina el cronograma con aquellas personas que se incluyen al sistema bancario. Fernanda, mira, le vamos a sacar el trabajo a Juan Pablo Chiesa y vamos a abusar de tu amabilidad. Sinceramente, aprovechando los minutos, yo sé que tenés una agenda cargadísima, que recorres toda la Argentina porque ANSES ha comenzado a abrir cada una de las oficinas, que estás muy preocupada por la atención, de cómo mejorar la atención en el ANSES para con todas las personas que dependen justamente de esto. Le vamos a sacar el laburo a Juan Pablo Chiesa. ¿No te das una idea de la cantidad de mensajes que nos llega todos los días, en todo horario? ¿Te animás a responder algunos mensajes de la gente con nosotros?
Claro, Claro. por supuesto. Mirá. Sí. Igual contarles, antes de que me digas los mensajes, contarles que estamos haciendo un enorme esfuerzo por poner rápidamente todas las oficinas en funcionamiento. Claro, lo sé. Y esto es un esfuerzo porque tiene que ver con un protocolo sanitario que no ponga a nadie en riesgo, ni a quienes trabajan ni a quienes van a las oficinas. Así que pronto esperemos que todos los ciudadanos que requieren de algún tipo de trámite en nuestras oficinas puedan ir y presencialmente resolver sus dudas. Sí, lo sé. Pero contame cuáles son lo los resaltábamos recién acá, justamente esto de las oficinas de ANSES. Mirá, me preguntan en @danigret73, consulta, las personas que no tenían los datos actualizados y después pudieron realizar el trámite, ¿cobran el IFE? Bueno, ahí hay como 3 grupos de personas, quienes se inscribieron en el ingreso familiar de emergencia y cobraron el primer cronograma, son 8.3 personas, que son 8.300.000 personas, hombres y mujeres que accedieron al cobro con un cronograma que empezó con la asignación universal y terminó el 3 de junio con aquellas personas que se acercaron al correo a cobrar. Hay otro universo de personas que son 700.000, de las cuales 400.000 no habían elegido forma de pago. Ubicar a esas personas fue más complejo, por lo tanto hay un remanente de personas que seguimos intentando poner, digamos, en el sistema para que puedan acceder a su ingreso familiar, y después hay unas 300.000 personas que tenían mal cargados sus datos y los fueron actualizando en el ADP, que es nuestro sistema de base de datos. Bien. Así que si las personas que están consultando esto tienen que ver con esas 700.000 personas, contarles que en la página de ANSES ya están cargados quienes han accedido a este beneficio, quienes ya han concluido su trámite y puedan ir a cobrar. Lo que sí es muy importante decir, porque por ahí viene otra pregunta o surge la duda, es que van a cobrar el segundo pago del IFE aquellos que cobraron el primero, aún los que todavía no pudieron cobrar, pero fueron beneficiarios de este ingreso, que están dentro de esos casi 9 millones de personas. Bien. No hay que volver a inscribirse y no hay abierta ningún tipo de inscripción para volver a cobrar un ingreso familiar si no cobraste el primero. Bien. Está contestando Fernanda Raberta, la titular de ANSES, en vivo y en directo. Mirá el lujo que nos damos y además felicitarla, porque además abre su agenda y le contesta a la gente. No te das una idea de la cantidad de mensajes que están llegando, Fernanda, de verdad te digo. Otro mensaje, Ludmila escribe: hola, buenos días. No, porque me llegan a mi teléfono Ah, también. claro. Hola, buenos días. Hice el trámite de fin de convivencia hace 2 semanas. Cobro asignación universal. ¿Me darían el IFE?, se pregunta Ludmila. Yo no cobré ni el primero y tampoco cobré el bono de 3.000. ¿Qué le decimos a Ludmila, Fernanda? Que ver ahí si su asignación universal obviamente la está cobrando, habría que ver qué terminación de documento tiene, si todavía le falta cobrar, puede ser que tenga, depende el día puntualmente, el día que cargó su final de convivencia, pero ahí yo quiero contarles algo porque cuando aparecen estas dudas tal vez no nos fijamos si tenemos alguna otra incompatibilidad, tal vez la incompatibilidad en la asignación del ingreso familiar de emergencia no tenía que ver con la convivencia con tu ex cónyuge, porque tal vez ya estás separada hace un tiempo y no lo habías cargado en nuestra base de datos. Tal vez tiene que ver con que tenés un hijo de 18 a partir de los 18 años que cobre el IFE, o tal vez tiene que ver con que tu grupo familiar tiene dentro de tu hogar algún otro ingreso, una jubilación. Digamos, hay que ver el grupo familiar. Ustedes recuerden siempre que este es un ingreso familiar y no necesariamente las familias, como es el caso de la persona que nos está preguntando, son siempre iguales y en el tiempo se mantienen exactamente iguales. Pero en nuestra base de datos nosotros vamos cruzando con el grupo familiar quienes tienen un ingreso o relación de dependencia. Tal vez ha tenido algún integrante de ese grupo familiar un ingreso en relación de dependencia porque tiene un trabajo estable, o tal vez una jubilación, o tal vez alguno de tus hijos o de tus hijas han tenido la posibilidad de acceder al IFE. Como el grupo familiar no terminamos de actualizar los datos porque es muy dinámico, porque va cambiando, porque o los chicos se van de casa o tal vez es esto, hay una separación. Bueno, como el grupo familiar es bien dinámico, es muy difícil construir esa base de datos, pero tal vez vos cargando tu convivencia igual tenés a alguien en tu familia que haya recibido el ingreso familiar por emergencia y por ahí está el por qué no está acreditado tu pago de IFE. Bien, lo
nos sumamos a Agustín Álvarez Rey. Sí, Fernando, te quería preguntar puntualmente de cara al futuro, ¿no? Estamos, por supuesto, concentrados en la gestión, en cómo se resuelve la coyuntura, pero escuchaba a Daniel Arroyo el fin de semana señalar que el escenario post-pandemia no va a ser bueno en general y que la ayuda del Estado debería continuar. Primero, si coincidís con el diagnóstico, y después, si te imaginas cuáles de los programas que se pusieron en marcha a raíz de la pandemia pueden continuar en el tiempo. Sí, mira, yo creo que a mí me gusta una frase que tiene que ver con que la pospandemia se piensa durante la pandemia, ¿no? Porque ejecutar políticas de Estado y políticas públicas tiene que ver con planificar adecuadamente, inteligentemente la respuesta y también con mucha sensibilidad a las situaciones que van a vivir las familias argentinas después de esta crisis que tiene que ver con una emergencia sanitaria, pero que sin ninguna duda origina una profundización de la crisis económica que ya traíamos los argentinos y las argentinas. Por lo tanto, hay que ir pensando ahora cómo vamos a construir la salida de la pandemia y cómo vamos a imaginar una nueva etapa en la Argentina. Y esto lo tenemos que pensar en función no solamente de las decisiones que se han tomado durante la pandemia, sino como ir readecuando esas políticas públicas, sea el ingreso familiar de emergencia que ha alcanzado a casi 9 millones de argentinos y argentinas, el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, que ha alcanzado a más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, que fue una ayuda súper importante a las empresas argentinas, a las pequeñas y a las no tan pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas, con una inyección importante de dinero para poder pagar el 50% del salario, hasta 2 mínimos, casi 33.000 pesos a cada uno de esos más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Estas cuestiones, un bono para los trabajadores de salud, bueno, y todas las cosas que se van pensando y que ahora estamos construyendo a partir de ver cómo acompañamos en esta situación muy crítica a las familias argentinas. Pero en el mientras tanto hay que ir pensando cómo seguimos, cómo construimos políticas públicas después de la pandemia. Y eso, créeme que es la agenda de este gobierno nacional, que todos los días tenemos reuniones que aparte se construyen con una inteligencia entre ministerios, entre jurisdicciones, intendentes, gobernadores, por supuesto el gobierno nacional, entre el Ministerio de Trabajo, de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Pensar una respuesta para la salida de la pandemia requiere de una inteligencia común y en ese esfuerzo estamos comprometidos los funcionarios del Gobierno Nacional. Es cierto. Sí, Juan Pablo Chiesa quiere hacerte una consulta. Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Te hago una consulta. Hipotéticamente, en el caso de que haya un tercer IFE eventualmente en el mes de julio, ¿lo ve como un IFE reforzado nuevamente a los que ya cobraron o un nuevo IFE con nueva reapertura para integrar un universo más grande de personas que han quedado afuera? La verdad es que todavía estamos estudiando la posibilidad de darle continuidad a una tercer pago por excepción. El primer pago fue a partir de un decreto del presidente de la Nación. El segundo pago también es de un decreto porque la idea era que fuera un pago excepcional por única vez. Como obviamente esta situación de cuarentena y de aislamiento continúa en ciertos lugares con muchas más restricciones que en otros, se pensó en este segundo decreto y en este segundo pago del IFE. Seguramente lo que va a venir después tiene que, de alguna manera, incorporar la realidad de las provincias argentinas que ya empezaron a poner en funcionamiento su sistema productivo. Hay provincias, ayer hablábamos con San Juan, con el gobernador de San Juan, y decía casi el 98% de las actividades están funcionando a pleno. Obviamente, como todos sabemos, porque lo sabemos en nuestras economías familiares, cuando se vive una situación tan compleja, ponerse en marcha requiere de un esfuerzo mayor y obviamente va a ser un tiempo distinto al de decir, bueno, abren los comercios y las cuestiones funcionan. No va a ser así, no va a ser automático, por lo tanto va a haber que ir acompañando con políticas públicas muy
que respondan a la diversidad de la Argentina. No es lo mismo la situación de AMBA que la situación de una provincia del interior de la Argentina donde no hay circulación del COVID hace mucho tiempo. No es lo mismo la situación de AMBA de una provincia, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires del interior donde no hay COVID hace varios días. Claro. Digamos, las situaciones son bien distintas y lo que hay que ir construyendo son herramientas que sean posibles para esos lugares, digamos, con un piso de criterio de acompañamiento, de protección y de cuidado para todos y todas las argentinas, que es la instrucción que el presidente de la Nación nos da para que nosotros instrumentemos nuestras políticas desde los lugares donde nos toca, en mi caso particular desde este organismo, pero sin ninguna duda poniendo sobre la mesa las particularidades de cada una de las provincias y las cuestiones más complejas que estamos atravesando en distintos lugares, por ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Bien, Cristian de Alessandro, sí, una última consulta para Roberta. Fernanda, ¿cómo estás? Días pasados se conoció... Buen día. Bien. Días pasados se conoció una resolución que emitiste respecto de los poderes de ANSES para que se puedan tramitar a domicilio. Hay mucha duda respecto de cómo se va a implementar y la situación que están viviendo los jubilados que van a recibir esos funcionarios a domicilio. Si me podés o le podés explicar a los jubilados, jubiladas, cómo va a ser el sistema y también cómo va a ser el sistema de atención en las oficinas, porque no va a ser masivo. Entiendo yo que va a ser todo por turno, ¿no es así? Sí. Bueno, empiezo por la parte final. Sí, en las oficinas lo que estamos haciendo es, la verdad que en el interior de la Argentina hay provincias donde no... Por supuesto, pusimos en condiciones las oficinas para que tengamos un protocolo súper seguro en materia sanitaria, por lo tanto todas tienen termómetros, tapabocas, máscaras, mamparas que separan al vecino que se acerca a la oficina y al trabajador de ANSES. Nuestra premisa es cuidarnos entre todas y todas, es la premisa del Gobierno Nacional, por lo tanto adecuamos nuestras oficinas y por supuesto en principio estamos atendiendo los turnados que quedaron de alguna manera paralizados cuando empezó la pandemia. Entonces estamos llamando y rellamando a cada uno de los turnos que ya habían sido asignados para volver a turnar en nuestras oficinas y de esa manera incorporar a nuestros vecinos a cualquiera de las prestaciones que nosotros tramitamos, pero de manera cuidada. Yo digo siempre que tenemos que poder cumplir con nuestra función sin poner en riesgo y terminar haciendo lío en relación a las cuestiones de salud. Así que eso lo estamos haciendo progresivamente. Por supuesto, en el interior de la Argentina es más sencillo, en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires también, y en la zona de AMBA es más complicado. Pero todas las oficinas están trabajando, todas las oficinas están haciendo sus trámites, todas las oficinas tienen sus trabajadores que no son personas de riesgo adentro de las oficinas. La diferencia es que en algunas estamos recibiendo personas que vienen a hacer sus trámites de manera turnada y en otras todavía no pudimos abrir las puertas. Para que todos tengan en claro, mucho más que la mitad de las oficinas, estamos alrededor de más de 100 oficinas ya están abiertas en todo el país y estamos, bueno, con alguna dificultad en las zonas donde el COVID y la circulación comunitaria del virus es más compleja. Mientras tanto, por supuesto, tenemos operativos de UDAM, que son las oficinas de atención móvil, que van acompañando ciertos lugares en donde la complejidad en relación a lo sanitario es muy profunda. Estamos hablando de distritos, por ejemplo, como Quilmes, como Matanza, y ahí tenemos nuestros operativos de atención móvil. Así que mientras tanto vamos viendo cómo hacer para que ningún vecino y vecina de la Argentina no se quede sin la posibilidad de hacer sus trámites. Bien. Y... Bien, Fernanda. Y en relación a todos los trámites digitales que estamos iniciando como modalidad, digamos, no iniciando la prestación, que ya tiene mucho tiempo, sino iniciando como modalidad, tiene que ver con poder lograr de este organismo una inteligencia que permita que aquellos jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, activos, personas con desempleo, personas para ingresar para acreditar nacimientos, para que todas las prestaciones de este organismo se puedan hacer según la elección del ciudadano. Yo digo que no todo se va a hacer digitalmente, ni todo va a ser presencialmente. Digamos que nos vamos a poner empáticamente a disposición de la decisión de la persona que elija
cómo quiere hacer sus trámites. Que un jubilado y una jubilada puedan hacer su trámite virtual es muy importante, pero si un jubilado y una jubilada quiere ir a nuestras oficinas a sacarse una duda, que también lo puede hacer, porque si no, cometemos el error o corremos el riesgo de pensar que todos podemos manejarnos de la misma manera. Y eso no es así. Hay personas que digitalmente pueden hacer todos sus trámites y personas a las que se les complica más y necesitan hablar con una persona, y para eso va a haber un trabajador de ANSES formado y capacitado no solo en evacuar las dudas, sino también en tramitar, porque hay más de 13.000 trabajadores y trabajadoras que están en condición, a quienes les agradezco enormemente el esfuerzo que están haciendo para reabrir nuestras oficinas, pero todos sabemos que esas personas están capacitadas para poder abrazar, al menos virtualmente o al menos comunicacionalmente, porque no nos podemos abrazar físicamente, pero abrazar a los ciudadanos que se acercan a nuestras oficinas. Es cierto, es la nueva modalidad, Fernanda. Un gustazo nos hemos dado realmente aquí en Crónica HD en tiempo real, tenerte, que nos cuentes cómo es la situación, que le respondas a la gente, que tengas esa gentileza. Realmente habla de tu carisma y de tu personalidad. Realmente felicitarte porque están haciendo un gran laburo. Yo sé que te tomaste estos minutitos para hablar con nosotros, que tenés una agenda cargadísima. Veo que vas y venís a lo largo y a lo ancho del país. Así que te mandamos un beso a la distancia o un abrazo a la distancia, que es cómo tenemos que vivir los argentinos. Gracias. Fernanda Raberta, la titular de ANSES, hablando aquí en Crónica HD.